¿Cuántas veces nos hemos sentido inferiores a los demás? ¿Cuántas veces creemos que valemos menos o que somos incapaces de hacer algo, o que no somos físicamente hermosos, ni estamos al alcance de una mujer o un hombre que nos atrae porque nos sentimos feos, gordos o flacos? Tal vez te has comparado con tus amigos, vecinos, colegas del trabajo o incluso desconocidos en las redes sociales, donde nos muestran una vida hermosa y perfecta. Compararnos con los demás es algo que pensamos a menudo, en especial hoy en día en donde hay un gran número de personas, que a través de las redes sociales quieren mostrarnos sus formas de vida, viajes, autos, comidas y mucho más. Vemos a personas, como colegas de nuestro trabajo que han llegado a un puesto alto, que cenan en restaurantes caros, que tienen una hermosa pareja y tú sientes y piensas que eso nunca lo vas a tener, porque eres tonto, pobre, y empiezas a pensar solo en barreras que te distancian a ti y a esa persona que envidias, admiras, o que lo ves como alguien superior a ti. El sentimiento de inferioridad puede surgir en momentos específicos, en especial en personas que tienen una personalidad débil, sin necesariamente indicar un complejo permanente. Sin embargo, un complejo de inferioridad implica sentirse constantemente inferior, aunque no se admita conscientemente. Este complejo puede originarse por experiencias de rechazo o burla previas, aunque no haya un defecto real. Los complejos suelen atribuirse a tres áreas principales: física, intelectual y social. Los sentimientos de inferioridad pueden provocar timidez e inseguridad, aunque también pueden motivar el deseo de superación. Algunos optan por la resignación, mostrando modestia exagerada, mientras que otros buscan compensar su supuesto defecto mediante diferentes estrategias psicológicas. Estas estrategias incluyen la supresión del defecto, destacarse en otros ámbitos o adoptar una falsa sensación de superioridad. Esta última opción puede manifestarse en comportamientos altaneros y vanidosos, ocultando una profunda inseguridad. Sin embargo, estas actitudes pueden dificultar la adaptación social y generar angustia emocional. Piensa primero que en las redes sociales, por ejemplo, la gente tiende a mostrar solo sus mejores momentos, lo que puede distorsionar nuestra percepción de la realidad. Pero la verdad es que todos tenemos nuestras propias luchas y desafíos, incluso aquellos que parecen tenerlo todo. Lo importante es recordar que tu valía no está determinada por tu apariencia, tu estatus social o tus logros. Eres único y valioso simplemente por ser quien eres. Todos tenemos talentos, habilidades y cualidades que nos hacen especiales, incluso si a veces nos cuesta reconocerlos. Entonces, ¿cómo podemos superar esta sensación de ser menos que los demás? Primero, comienza por practicar la autocompasión. Trátate a ti mismo con la misma amabilidad y comprensión que le mostrarías a un amigo que está pasando por un momento difícil. Reconoce tus logros, por pequeños que sean, y date crédito por ellos. Además, trabaja en cambiar tu diálogo interno. En lugar de enfocarte en lo que no tienes o en lo que crees que te falta, concéntrate en tus fortalezas y en todo lo que has logrado hasta ahora. Recuerda que el progreso no siempre es lineal, y está bien tener días malos. Recuerda que la vida no se trata de competir con los demás, sino de ser la mejor versión de ti mismo. Enfócate en tus propios objetivos y metas, y celebra tus éxitos, por pequeños que sean. Puedes usar a otras personas como referencia para lograr una meta, personas que han empezado a crear su nueva vida desde la pobreza o que han sufrido momentos tensos en sus vidas, como sufrir los embates de la guerra en sus países y que ahora han logrado sus metas y llegado muy alto en sus vidas, luchando y no sintiéndose inferiores a los demás. Esas personas no tenían en sus mentes la palabra "yo soy menos" o "yo no puedo ser esto" o "no puedo hacer esto o aquello". Así que la próxima vez que te encuentres comparándote con los demás y sintiéndote inferior, detente un momento y recuerda estas palabras. Eres suficiente tal como eres, y mereces amor, respeto y aceptación, tanto de los demás como de ti mismo. Si te propones una meta lo lograrás y con dedicación y tiempo se puede avanzar mucho más de lo que alguna vez pensaste llegar donde otros llegaron. Tú puedes,
Tú eres capaz.